Los amigos de la red, agencia de noticias Nuevo Siglo, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Esa mañana, martes 23 de septiembre, hacemos un enlace con nuestro buen amigo, el periodista Ricardo Ravelo. Una plática muy interesante que vamos a tener con el prestigiado periodista Ricardo Ravelo. Ricardo, muy buen día. Buenos días, es un gusto saludarte y también un gusto saludar a la audiencia. Ricardo, pues temas muy interesantes que están ocurriendo en el país, informaciones que realmente pues han sido noticia a nivel internacional. La detención de Hernán Bermúdez Requena, presunto jefe de la organización criminal La Barredora allá en Tabasco. Y pues tú debes de tener información más importante, ya más completa en donde te encuentras. ¿Cuál es tu opinión, Ricardo? Pues mira, este es un golpe importante que ocurre, su captura en Paraguay, y las investigaciones pues van conduciendo a las autoridades hacia las cabezas principales de este grupo criminal que se creó durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco, y que en poco tiempo empezó a operar una amplia red criminal que alcanzó a 10 entidades de la República Mexicana, particularmente del sureste y norte. En aquel momento, Hernán fue nombrado secretario de Seguridad Pública por Adán Augusto López. Ellos dos son amigos desde hace muchos años. Sí. Se calcula que por lo menos llevan una amistad desde hace 3 décadas. Ha sido su notario. Fue colaborador del gobierno de Núñez en los años 90, cuando Adán fue secretario de gobierno. Y ahí empezó una relación que más tarde terminó en complicidad. Ya cuando Adán fue electo gobernador de Tabasco, dicen los testigos que han declarado en este caso dentro de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República, que Hernán y sus aliados llevaron a cabo acuerdos, pactos con el crimen organizado para que Adán Augusto no tuviera problemas en llegar a la gobernatura. Y posteriormente, pues empezaron a hacer muchos negocios. Empezó a crecer la industria del secuestro, empezó a crecer el huachicol fiscal y el huachicol directamente ordeñado de Pemex. Hubo actividades también en Chiapas, durante el gobierno de Rutilio Escandón, que es cuñado de Adán Augusto, en Campeche y también en Tamaulipas, donde un empresario socio de Adán pues le entregaron unos muelles en concesión donde se descargaba huachicol, que luego era movido a distintas gasolineras que tenían que comprar el producto bajo la presión del propio Hernán, que los amenazaba a los empresarios diciendo que si no adquirían el producto, pues les iban a quitar las concesiones. En fin, esto es, digamos que más o menos la telaraña de complicidades que se están indagando y que todavía no podemos dar por hecho que la barredora esté extinguida. Toda una red, realmente es impresionante esta red criminal, porque está tocando esferas políticas, está tocando grupos criminales, involucrada gente de muchos años que han estado en la actividad política, en la actividad empresarial. El día de ayer escuchábamos que por ahí hay también un alcalde electo acá en el norte de Veracruz, involucrado, que ya le intervinieron gasolineras, cuentas, propiedades y toda esa cuestión. Pero realmente, Ricardo, desde tu punto de vista, ¿crees que verdaderamente las investigaciones vayan a llegar a los jefes o se quedan estancadas ahí para librar
librar a los verdaderos pues políticos que están metidos en ese negocio? Sí, esta es una pregunta muy interesante porque precisamente es lo que la mayoría de la gente se plantea, ¿no? ¿Hasta dónde van a llegar las investigaciones y hasta dónde llega la red de complicidades? Hay que recordar que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en muchas ocasiones él mismo dijo que el huachicol era cosa del pasado, que ya era un tema resuelto, que ya no había corrupción. Y cuando le preguntaron también por las complicidades criminales de Hernán y cómo llegó a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Adán Augusto en Tabasco, pues dijo que todo eso era parte de una calumnia orquestada por los conservadores. Que el pueblo tenía confianza en su gobierno y que la gente sabía que pues ellos no iban a defraudar al pueblo que los llevó al poder. Pero una cosa eran las palabras y otra los hechos, porque en realidad fue la etapa en la que más se movió huachicol fiscal a lo largo y ancho del Golfo de México y del Pacífico, el Mar Caribe, con aquellos buques, tanques que llegaban a Tamaulipas, a Tampico, Altamira, a Coatzacoalcos, Veracruz, que ahí había hasta una refinería paralela, ¿sí? De tal manera que, bueno, aquí estaríamos hablando de una amplia red que tendría forzosamente que implicar a altos mandos de la Marina, que ya vigilaban las aguas nacionales y los puertos, aeropuertos, aduanas, la Secretaría de Energía, que era la que controlaba también esta situación de los combustibles, la Secretaría de Hacienda, con el tema de las aduanas, para poder liberar permisos falsos y así meter huachicol, diciendo que lo que estaban transportando eran aceites, lo cual no era cierto. De tal suerte que, bueno, pues todo esto la gente está planteando que debe llegar hasta sus últimas consecuencias, pero hay un aspecto que destacar. Si la investigación no estuviera, digamos, ordenada o sujeta a presión de Estados Unidos, por parte de Estados Unidos, pues seguramente van a caer las cabezas de abajo y de en medio, y no las altas. Pero si la presión aumenta, pues puede llegar hasta muy alto, ¿no? Porque esta red no solamente es Adán Augusto y los empresarios. Esta red fue protegida desde la presidencia de la República por el propio Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que mucho del dinero que se ganaba del huachicol fiscal era lavado en Vector, la financiera del señor Romo, que era el jefe de la oficina de la presidencia. Ahí también se lavó dinero del fentanilo y se lavó dinero de presuntos prestanombres de Genaro García Luna. Es decir, el dinero se lavaba en una empresa financiera que era propiedad o es propiedad del financiero de López Obrador, un hombre relacionado con Carlos Salinas, sí, yerno de un empresario próspero regiomontano ya fallecido de apellido Garza Lagüera, y el señor Romo, pues gente de Salinas, pues de pronto aparece en el círculo cercano de López Obrador como su principal financiero, y durante el sexenio 2018-2024, pues como el principal lavador de activos de toda la red criminal que se protegió desde Palacio Nacional. Dos secretarios realmente en el ojo del huracán. Por un lado, el senador Adán Augusto López, y por otra parte el ex secretario de Marina. Realmente la imagen de Marina se deterioró, se dañó. Una imagen de respeto, que realmente representaba un símbolo para el pueblo mexicano, y con este escándalo de corrupción del huachicol fiscal, pues prácticamente
la imagen se deteriora. Sí, es un golpe muy fuerte a la Marina y a su imagen, sobre todo porque era la institución en la que más tenía confianza Estados Unidos. Y con esto que salió de los vínculos del secretario, el ex secretario de Marina, sus sobrinos, pues bueno, la imagen queda totalmente mancillada. Pero en esta red también hay que destacar que participaban 3 exgobernadores, 2 de Tabasco y 1 de Chiapas. Adán Augusto López, Manuel Merino, que fue el que sostuvo a Hernán en el cargo, a pesar de que ya había información que estaba fluyendo públicamente de los nexos de Hernán Bermúdez con la Barredora y con el Cártel de Jalisco, así como también Rutilio Escandón, cuñado de Adán Augusto, exgobernador de Chiapas y actual cónsul en Miami, que facilitaba las operaciones de la Barredora en Chiapas, sobre todo en actividades de tráfico de personas ilegales que provenían de Centroamérica, ¿no? Que era uno de los también negocios importantes de este grupo criminal conocido como La Barredora, que, como dije hace un momento, pues están señaladas algunas cabezas, otros se han acogido a programas como testigos colaboradores, pero la red de policías, la red de empresarios que estaban ligados también a esto, pues eso está intocado completamente. Hay algo importante también. Seguiremos viendo entonces durante las próximas semanas a una presidenta de la República que utiliza la tribuna de la mañanera para seguir defendiendo el escándalo de corrupción en donde se involucran, incluso se mencionan también a uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ella todos los días, por lo regular, vemos que está defendiendo a mucha gente señalada en actos de corrupción. Sí, yo creo que pues no es bien visto esta posición de la presidenta Claudia Sheinbaum de defender lo indefendible, sobre todo cuando estos personajes ya aparecen en investigaciones criminales. Considero que, por ejemplo, le hace mucho daño a la 4T mantener a Adán Augusto como jefe de la bancada de Morena en el Senado. Le hace mucho daño defender a los hijos de López Obrador porque ellos están implicados, según esta carpeta de investigación, en negocios, en Pemex, con el huachicol fiscal y en el Seguro Social también tenían muchos contratos a través de testaferros. Embalaje, de tal manera, con lo de los trenes, también el Tren Maya. El Tren Maya, claro. Y ahorita que mencionas lo del Tren Maya, hay un dato interesante, es decir, Hernán tiene un sobrino que se llama Raúl Bermúdez. Este sobrino de Hernán Bermúdez tenía los tramos 4 y 5 de obras, de contratos de obras del Tren Maya, y entre los planes que tenían, planes de expansión de negocios apoyados con la Barredora, era comprar terrenos en zonas importantes del sureste mexicano por donde cruzaría el Tren Maya, y por otro lado, ampliar los tentáculos a otras entidades para poder proveerle al Tren Maya más o menos 180,000 litros de huachicol semanales. Este era más o menos uno de los planes que se pudo conocer de ellos a través de escuchas telefónicas que llevó a cabo la Sedena, cuando en efecto el presidente López Obrador ordenó investigar a Hernán Bermúdez. Aquí hay una cuestión que vale la pena resaltar, que es las contradicciones de Adán. Primero dijo que él no sabía de los pasos que daba su secretario de Seguridad, y hace unos días, en una mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Hernán fue removido del cargo a petición de Adán Augusto López cuando era secretario de Gobernación, de tal manera que pues esto ya se conocía desde hace tiempo atrás, desde el 2021, 2020, cuando empezaron a circular aquellos informes hackeados a la Sedena, conocidos como Guacamaya Leaks. Efectivamente,
La serie de contradicciones que caen en ese tema es lo que le ha restado credibilidad a la presidenta de la República, Ricardo. Sí, por supuesto, porque, pues bueno, mientras está saliendo información de la misma Fiscalía General de la República, con las investigaciones y los datos contenidos en las carpetas que tienen abiertas y que se hace público que están señalados, que además también se hizo público que tramitaron amparos, aunque negaron haberlo hecho, pues quiere decir que ellos están tratando de protegerse de una posible captura. Digamos, como decía el entonces presidente López Obrador, pues el que nada debe, nada teme. Es decir, ¿por qué recurren al amparo de la justicia? Pues porque saben que están implicados, pero todo esto hace quedar muy mal a la presidenta. Defender, insisto, lo indefendible. No sé si estas sean las instrucciones que ella recibe de Palenque, de llevar a cabo una defensa a ultranza de la imagen presidencial, del expresidente López Obrador y de su familia, y de los personajes cercanos, más cercanos a López Obrador, que son Adán Augusto, Manuel Merino en su momento, estos hombres que, pues, junto con la Barredora hicieron negocios multimillonarios, entre otros, con el huachicol fiscal, que tanto daño, se habla de más de 500,000 millones de pesos de evasión fiscal, lo que ha ocasionado este flagelo del huachicol en los últimos 5 años. Ricardo, ¿crees que siga teniendo el mismo impacto en la tribuna pública que utiliza la presidenta municipal, perdón, la presidenta de la República, en el sentido de que culpar a la oposición, a los prianistas, que los medios de comunicación al servicio de los conservadores y toda esa cuestión, parece que es un decálogo que le dejó escrito el expresidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Causará todavía el mismo impacto en el pueblo de México? Mira, en realidad hablar de campañas, hablar de que los medios de comunicación o que los conservadores o que la derecha o que los enemigos del régimen, yo creo que es un discurso ya muy gastado. Es decir, esto en cierto nivel de población ya no genera ningún impacto. A nivel de las capas más pobres de este país, la gente que no lee, la gente que no está informada, la gente que solamente pues es receptora de mensajes, pues a lo mejor ahí sí tienen un impacto, ¿no? Pero pues para el grueso de la sociedad que está informada y que se está dando cuenta de todas las contradicciones y engaños del régimen López Obradorista, pues yo creo que esto pues simplemente lo vemos como patadas de ahogado de la presidenta, que ya no sabe qué argumentar para poder tapar las evidencias que ya no se pueden cubrir. Es decir, lo que tiene que hacer la presidenta es que pues instar, exigir que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias, porque creo que este movimiento de la Cuarta Transformación, que si bien surgió como una opción importante antes de 2018, pues lo han ido sepultando los propios miembros de la 4T con sus actos de corrupción, con sus excesos, con un discurso plagado de contradicciones cuando hablan, por ejemplo, de la austeridad y se les ve viajar a Europa en primera clase, hospedarse en hoteles de lujo, etcétera, etcétera, adquirir pues propiedades de alta plusvalía, de alto valor, de tal manera que bueno, pues todo esto ha ido mermando la imagen de un proyecto que pues fue comparado por la sociedad como una alternativa contra las corruptelas que se venían viviendo en el pasado inmediato con el PRI y el PAN. Pero lamentablemente los propios enemigos de la Cuarta Transformación pues son los miembros de Morena, muchos de ellos miembros de Morena, y una cauda de políticos priistas
y de otros partidos que fueron cobijados por ese proyecto y que pues ahí están señalados ahora pues de participar en los grandes negocios a la sombra del poder. Ricardo, a lo mejor que coincida con mi pensamiento o mi idea, el gobierno de la República, el gobierno de Claudia Sheinbaum, tendrá que llegar más extensiva a su estrategia de seguir regalando dinero a través de esos programas sociales, becas, más dinero, con la finalidad de seguir conservando a ese grupo de gente para que representa el voto duro prácticamente cuando hay elecciones. Yo creo que sí, porque les ha dado resultados. Les ha dado resultados los programas sociales, que también pueden ser vistos como una compra de voto permanente con dinero público, compra de conciencias. Digamos que la gente muy necesitada, pues que le cae 5 o 6 mil pesos bimestrales, pues bueno, los valora mucho, y quizá muchos realmente sí caigan en la trampa de vender su conciencia a cambio de unos cuantos pesos, y no dudo que en este país hay muchísimos millones de estómagos agradecidos con esa aportación que hace el gobierno vía programas sociales. Pero por otro lado, también creo que hay un despertar en ciertos niveles de la sociedad, clase media, no sé si la clase alta, porque la clase alta se ha beneficiado mucho, los grandes empresarios de este gobierno se han beneficiado mucho, pero a nivel clase media creo que hay un despertar de conciencia y una vez más, pues la gente sabe que fue engañada, porque pues conforme va saliendo información de las redes criminales, la protección al crimen organizado, todo lo de Estados Unidos que se ha visto, los golpes que han ordenado desde Washington, el lavado de dinero, pues vemos que en realidad pues fue un movimiento engañoso, fue un movimiento que no cumplió sus objetivos centrales, que lejos de combatir la corrupción la prohijó y la protegió, y que hoy está pagando consecuencias con los escándalos que están surgiendo. Y pues mucha gente que está dentro de Morena y que está en desacuerdo con lo que está ocurriendo, dicen que todavía falta mucho por ver. Indiscutiblemente, falta mucha información va a salir y pues veremos, vamos a estar pendientes. Yo quiero agradecerte esta mañana, Ricardo Ravelo, tu espacio tan valioso que con tu participación, y no sé si tengas algo más que agregar. Pues agregar que las investigaciones lleguen hasta donde tengan que llegar, ¿no? Y que ojalá, yo pienso que esto es lo que la sociedad pide, que haya castigo, porque, por ejemplo, cuando descubrieron solo para cerrar un ejemplo, cuando descubrieron el buque cisterna que estaba descargando huachicol en Altamira, Tamaulipas, en abril pasado, nada más destituyeron a la estructura de la Acipona de ahí de Altamira, pero no hubo ninguna, no fincaron ninguna responsabilidad, hasta que vino Marco Rubio, y a los 2 o 3 días pues se detectó y se descubrió toda la vinculación que tenían los marinos en el negocio del huachicol y ocurrió esto del suicidio y el marino que se mató en un entrenamiento de tiro, etcétera. Por pues cosas que son poco creíbles, ¿no? O sea, realmente son... Y luego el fiscal haciendo la labor de tapadera, Gers Manero, diciendo que el exsecretario de Marina nada tiene que ver, y que el señor que se suicidó supuestamente con un disparo en el pecho, cosa rara, pues tampoco tenía nada que ver. De tal manera que han querido desdibujar el rompecabezas que lleva hasta las altas esferas del poder, esa vinculación que pues se niegan a reconocer, porque saben que si aceptan que desde la Secretaría de Marina se operaba el huachicol, pues prácticamente eso sería la tumba de la 4T. Te agradezco mucho, Ricardo Ravelo, en algún punto del país, esta mañana tu participación.
Buenas tardes y un saludo para toda la audiencia y para ti también. Muchas gracias, Ricardo.